oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión hablamos con Jorge Schneiderman. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Todo muy bien, encantado de saludarle y volver a tenerlo aquí en los micrófonos de Radio Sefarad. Unas semanas ya después de esa primera edición que hicimos y que dedicamos al filósofo Martin Heidegger. Va a darnos esas últimas pinceladas que se quedaron en el tintero en esa primera ocasión, Jorge. Exactamente, sí. O sea, la reciente publicación de los primeros volúmenes de la serie de los llamados Cuadernos Negros de Heidegger, o sea, fue ansiosamente esperado por gran parte del mundo académico y más que nada un poco para confrontar con las sospechas de su, digamos, de su filiación y su adhesión a la ideología nacionalsocialista, ¿no? Había cierto morbo en esta espera, en tanto, bueno, están por un lado, ¿no? Es como una especie de línea divisoria entre los detractores, los contradictores y los que, digamos, son seguidores del célebre filósofo, ¿no? No es muy sencillo ingresar en los textos de por sí de Heidegger. Es un lenguaje muy críptico, maneja mucho neologismo, pero por sobre todas las cosas, porque en sus primeras obras no se muestra a cabalidad ninguna, no se insinúa ningún sesgo que tuviera que ver con el antisemitismo, con el antijudaísmo o idea discriminatoria alguna. La carga controversial que conlleva su afiliación al Partido Nacional Socialista, o sea, es un hecho que se consuma a pocos días de asumir funciones como rector en la Universidad de Friburgo, ¿no? El 27 de abril de 1933. A partir de ese momento empieza la historia y, bueno, digamos, la parte más oscura de su vinculación con el nacionalsocialismo. En tanto, él asume en un momento crucial. No nos olvidemos que hacía poco tiempo que Hitler había asumido y ya había proferido toda la sarta de consignas antisemitas, discriminatorias, xenófobas, había así por haber. Por lo tanto, esa idea de que él no estaba al tanto de lo que era la plataforma del nazismo en cuanto a su concepción del mundo o en cuanto a políticas universitarias, como que no cuenta. Si bien para muchos su renuncia al cargo allá por el año 34, a comienzo del 34, sugiere cierto apartamiento de Heidegger respecto de la doctrina nazi, obviamente no es tan así la cosa. Podríamos decir, entonces, un poco para ir ingresando en el tema de los cuadernos negros, que en esta serie de trabajos que salen a relucir a comienzos de 2014, aparecen esbozadas, digamos, claramente ciertas posturas en cuanto al posicionamiento filosófico, su búsqueda del ser, todo lo que tiene que ver, digamos, con su interés por el retorno a la espiritualidad, todo lo que él, digamos, esboza el Ser y Tiempo del 27, que es su obra cumbre, muy representativa del primer Heidegger, ¿no? Uh-huh. El Heidegger que fue maestro, por ejemplo, de Jonas, de Arendt, mismo de Sartre. Ahí aparecen algunos elementos, son anotaciones que aparecen en esos cuadernos negros. No nos olvidemos que es una serie de 34 cuadernillos, uh-huh, de los cuales aparecieron 9 divididos en 3 tomos que involucran el periodo que va entre el 31 y el 41 en ese primer lanzamiento allá entre febrero y marzo del 2014. Ahí aparecen esos temas y sin ingresar demasiado
en el tema del antisemitismo no aparece ni mencionado Hitler, no aparece ningún concepto discriminatorio contra los judíos, pero sí ese gran apego por los principios ultranacionalistas, ese apego a la tierra, que es lo que ahí justifica justamente en esos primeros cuadernos, ajusta su adhesión al Partido Nacional Socialista en tanto ve en él una forma de retorno a los principios más intrínsecos, más inmanentes de lo que es la espiritualidad germánica, así como él la entendía, ¿no? No nos olvidemos también que Heidegger fue un seguidor, quizás una de las figuras que más ha trabajado a Nietzsche, y bueno, muchos conceptos que tienen que ver con ese apego a la tierra, a lo folclórico, a lo telúrico, a lo vernáculo, todo eso aparece reflejado ahí y no, digamos, no aparece nada flagrante, digamos, en los cuadernos vinculados a 1931, 32, 33, 34. Luego ya como que no bien se va perfilando el conflicto mundial, ya ahí sí empieza a insinuar el rol, el papel de los judíos como un grupo aparte, apátrida, sin patria, sin tierra, y que está estrechamente vinculado a el bolchevismo, ¿no? O sea, como que hay toda una parafernalia bolchevique que sustenta un poco, fundamentalmente, a los filósofos judíos. Por lo tanto, por un lado empieza ahí vamos a decir, a categorizar a los judíos como un enemigo más, al igual que el comunismo, y también aparece insinuado también su posición frente a los norteamericanos, frente a otros poderes que considera enemigos de lo que es Alemania. No sé si querés hacer alguna pregunta, Alejandro, al respecto. No, continúa, por favor, con el tema. Bueno. Y bueno, a medida que nos vamos adentrando en las distintas series de los cuadernos, como que ahí sí empieza a surgir la temática judía, empieza en los cuadernos que ya se aproximan al 38, al 39, aparecen, digamos, calificativos en cuanto al judío calculador, al judío que es culpable del abandono de la búsqueda por el ser, al judío que se aparta de la espiritualidad, juzga lo que sería el pensamiento esgrimido por la filosofía judía, habla como de una filosofía judía, como una cosmovisión judía atentatoria contra los principios germánicos, y hay algo más álgido aún, que ya en las series posteriores, luego surgen otras series de cuadernillos en el 15, donde aparece todo el tema relativo al Holocausto, donde no manifiesta culpa alguna ni arrepentimiento en su condición de alemán por lo que el pueblo alemán puede haberle infligido al pueblo judío o a los otros pueblos damnificados. Más aún reivindica, de hecho, la sangre alemana vertida durante el conflicto, y por lo tanto queda al descubierto algo que solapa evidentemente una actitud totalmente fría, deshumanizada, para nada vinculada a una concepción humanista o espiritual de la vida. Lo que nos queda, para ser sintéticos, porque el premio, el tiempo no nos apremia. Sí, desgraciadamente, sí. Yo creo que lo que debemos destacar de todo esto es que, bueno, un enorme manto de sombras pasa a desplegarse por la obra de Heidegger, tanto alguien que preconizara tanto acerca de la búsqueda del ser auténtico, de la existencia auténtica contrapuesta al ser inauténtico, esa búsqueda de la espiritualidad, esa búsqueda del sentido de la esencia humana de las cosas, de la búsqueda del sentido existencialista,
no se comparece con lo que aparece expuesto acá. Muchos se preguntan cuál fue la intención, cuál fue el sentido de dejar como obra póstuma, dejar para que fuera revelado luego de su muerte todo este material. Es una suerte como de hacerse trampas al solitario, dicen algunos, o sea, dejar al descubierto toda una beta, pero bueno, probablemente esto es lo que encienda la polémica. De hecho ha ocurrido eso, y ahora queda a disposición de quienes lo lean entender a ver hasta qué punto la obra de Heidegger se ha visto impregnada o no de todo este sentimiento nacional socialista, de todo, digamos, esa doctrina tan deleteria para la humanidad y fundamentalmente para el pueblo alemán, que le generó un gravísimo retroceso en la evolución, en su historia. Y creo que queda planteado eso, y también, por supuesto, hasta qué punto lo inauténtico de este individuo, en tanto que durante su larga vida, posterior a la Guerra Mundial, cómo logró mantener, en forma silente todos estos sentimientos que recorrían realmente su pensamiento, y bueno, y lograr que, por ejemplo, Hans Jonas o Hannah Arendt lo reivindicaran y que dijeran de que, bueno, que su adhesión al nacionalsocialismo se trataba simplemente de un desliz, o como comentábamos la otra vez, lo que decía Arendt en cuanto a que lo comparaba con Tales, que un día iba caminando y observando las estrellas, no se dio cuenta que cayó en un pozo. Ahora, vaya pozo en el que fue a caer, ¿verdad? Bueno, pues en el aire queda esa polémica. Instamos a nuestros oyentes a que lean estos cuadernos negros y sean ellos los que también busquen respuestas a lo que derivó el pensamiento, en lo que derivó el pensamiento de este filósofo Martin Heidegger, y cómo influenció el nazismo en su obra y en su pensamiento. Muchas gracias. Y por último, si me permitís, Alejandro, claro. La idea es que hay veces que debemos separar lo que puede ser la genialidad, la brillantez de un pensador, de un filósofo, de lo que pueden ser esos aspectos, de la misma manera que cuando juzgamos, o mejor dicho, evaluamos la obra de Borges, dejamos de lado un montón de cosas que nos rechinan mucho, ¿no? Como su sentido, sus palabras antidemocráticas, su sentimiento a veces promilitar, y bueno, y juzgamos la obra en sí por su valor artístico. En este caso, obviamente, cuesta, ¿no? Porque después de tantos años, ver que surjan de todos estos escritos aspectos que evidentemente no se compadecen con mucho de lo que preconizara Heidegger, ¿no? Sembrando ahí, bueno, la polémica que va a quedar a partir de ahora establecida, ¿no? Pues ahí queda, como decíamos. Muchas gracias, Jorge Schneiderman. Desgraciadamente se nos acaba aquí el tiempo para este espacio de identidad desde Uruguay, así que muchas gracias por cerrar aquí el capítulo de este filósofo. Cómo no. Un saludo para toda España, ¿eh?